Hola, ¿qué tal? Soy Liseta Arriaga y me da mucho gusto saludarle en este último viernes del mes de mayo en este espacio de noticias del Congreso. Te recuerdo que todo el equipo informativo del canal del Congreso está trabajando arduamente a distancia para mantenerlo bien informado, porque las noticias no paran. Y mire, en esta semana se desarrolló la segunda sesión a distancia de la Comisión Permanente, como se lo informamos oportunamente, y las comisiones continuaron también sus reuniones de la misma manera. El día de hoy, las autoridades sanitarias federales presentaron un balance de la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la pandemia por COVID-19. Así que le tendremos todos los detalles a continuación. Comenzamos con las noticias. En sesión a distancia, la mesa directiva de la Comisión Permanente hizo un reconocimiento a los médicos, ingenieros, biomédicos y cirujanos que desarrollaron el ventilador BSZ-20, que servirá para atender la emergencia generada por el virus COVID-19, el cual cuenta ya con la certificación de la COFEPRIS. Y felicitamos a todos aquellos quienes por su esfuerzo lograron tan importante instrumento para la atención de la salud de las y los mexicanos. Y en más información, en el marco de la reunión que sostuvieron integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el gobernador del Banco de México por la situación económica desatada por el brote de coronavirus COVID-19, legisladores señalaron que el Banco Central debe honrar su autonomía constitucional y actuar con responsabilidad. Por las decisiones tan atinadas, tan pertinentes que han tomado, sobre todo en la coyuntura actual, no solo con la baja de tasas de interés, sino también con todas las medidas para aportar liquidez a los mercados y que con esto no se convierta un problema de liquidez en un problema de solvencia. Toda vez que se ha anunciado la disponibilidad de 800,000 millones de pesos para el sistema financiero, la mayoría de los mexicanos, muchos micro, pequeños, medianos empresarios, señor gobernador, del Banco de México, no alcanzan a comprender de qué manera será útil estos 800,000 millones de pesos. El Banco de México ha realizado esfuerzos por darle liquidez y certidumbre al aparato productivo nacional, por ajustarse al concierto internacional, recortando las tasas de interés y por contener la inflación. Resulta muy claro que la autonomía del Banco de México implica evitar el control presidencial en la determinación del poder adquisitivo de la moneda para ser un efectivo contrapeso en la política económica nacional. Senadoras y senadores externaron sus inquietudes sobre la fuga de capitales, los niveles de inflación y las proyecciones del Banco de México en torno al crecimiento de la economía mexicana en el marco de la pandemia por COVID-19. Pero, ¿qué más debemos de hacer? México, su gobierno, política fiscal, porque la inversión privada se necesita para impulsar fuerte a la economía mexicana. Y queremos comentarle con precisión si se encuentran ustedes o tienen ustedes otros instrumentos de la política monetaria que estén al alcance del Banco de México para mantener una inflación baja y estable. Despertar hoy con un escenario por demás preocupante que incluso rebasa la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional, la propia CEPAL, en cuanto a la contracción o a la caída del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿Considera usted pertinente que se incrementen los niveles de endeudamiento como proporción del PIB para hacer frente a la pandemia? ¿En qué medida dichas políticas de endeudamiento evitarían mayores costos de financiamiento a través de tasas de interés más altas? Durante este encuentro con el gobernador del Banco de México, legisladores y legisladoras debatieron sobre las reuniones de trabajo que se desarrollan con funcionarios federales en el marco de la pandemia por COVID-19. El coordinador del PAN se refirió a la reunión con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, esta llevada a cabo en días pasados, y en particular a la respuesta que dio al cuestionamiento de la senadora del PAN, Alejandra Reynoso.
Estamos convencidos que no es la forma que se debe de tratar al Senado. El día de hoy se mandó una carta al Senado de la República pidiéndole que se disculpe, que haga una disculpa pública. Espero que esto sea rechazado por todos los senadores, por la Junta de Coordinación Política y por la mesa directiva. El senador de Morena, Alejandro Armenta, aseguró que el subsecretario Hugo López-Gatell respondió puntual y técnicamente. Ayer trataron de mentiroso, de cobarde, de manipulador al subsecretario que está enfrentando, junto con todas y todos, un reto enorme. Entonces no se puede exigir respeto cuando no se da respeto. Y ayer presenciamos un circo ideológico, político, partidista. Ante la solicitud de que las reuniones con funcionarios de la Administración Pública Federal se lleven a cabo en el marco de la Comisión Permanente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, señaló lo siguiente. Pero el que la Comisión Permanente ahora asuma su responsabilidad institucional, como lo planteó el senador Armenta y lo asintió el senador Curi, sinceramente lo lamento. Creo que estamos dejando pasar una gran oportunidad. No estoy de acuerdo, pero acataré lo que mi grupo parlamentario decida. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, encabezó un conversatorio a distancia con jóvenes de las 32 entidades federativas, quienes expresaron sus inquietudes sobre las responsabilidades del Poder Legislativo de cara a la pandemia por el COVID-19. El senador Ricardo Monreal refirió la importancia de conocer la perspectiva de la juventud en un marco donde se avisora una crisis financiera, de empleo e incluso alimentaria. Tiene por propósito tener una cercanía y hablar sobre los problemas del país. Esta generación, la de ustedes, es la generación que tendrá que enfrentar los efectos de la pandemia. El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró ante atletas, entrenadores, dirigentes y especialistas deportivos que los diputados no pretenden desaparecer el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Quiero que se queden tranquilos, los fondos de apoyo al deporte no van a desaparecer y vamos a discutir si es la mejor manera un fideicomiso o no. Esa es, digamos, a la conclusión a la que tendremos que llegar. Pero no está en juego si hay o no, si permanecen o no, si desaparecen o no los apoyos al deporte. La 3 veces medallista olímpica María del Rosario Espinosa destacó la importancia que tiene este fondo para el deporte de alto rendimiento. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside el diputado Óscar González Yáñez se reunió con comisionados del INAI y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto pues para comenzar el análisis de las iniciativas que buscan reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le comento que en esta reunión también se abordó el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19. Las y los legisladores coincidieron en la importancia de transparentar los procesos de compra derivados de esta situación. Nosotros creemos en el INAI, lo hemos venido diciendo desde el principio, que tiene que haber claridad y transparencia, incluso para los que cargan la parte más dura de la emergencia, que es el propio sector salud. Por su parte, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, indicó que se están construyendo mesas técnicas para generar políticas de revisión de gastos. Que hemos estado trabajando con ellos, particularmente con Transparencia Mexicana, con Fundar, que han hecho distintas peticiones al INAI para generar otras políticas y otras acciones específicas que sigan la ruta y el ejercicio del dinero en esta emergencia sanitaria.
A pesar de que este domingo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia en todo el país, excepto en Zacatecas, aún se reportan altos índices de contagio, por lo que permanecerá en semáforo rojo. Así se informó durante la conferencia de prensa de este viernes del Ejecutivo Federal y autoridades del sector salud. Asimismo, a partir del 1 de junio, cada entidad determinará la forma en que su población podrá retornar a las actividades, conforme a su semáforo de evolución de la pandemia. En la misma conferencia, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó la estrategia de regreso a clases escalonada. Será el 10 de agosto cuando los estudiantes de educación básica del país regresen a las escuelas para tomar un curso remedial para atender rezagos. El funcionario enfatizó que el regreso a clases solo se hará con semáforo verde y subrayó que el uso de cubrebocas será obligatorio y se tomarán distintas medidas de sanitización y prevención. Se planea que el inicio del siguiente ciclo escolar sea el 21 de septiembre. Hasta este viernes 29 de mayo en el mundo se han registrado 5.701.337 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud, 104.787 más respecto al jueves. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 357.688, es decir, 4.315 más que ayer jueves, esto en 206 países. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad de los seres humanos, pese a los descubrimientos tecnológicos y científicos de las últimas décadas. Por ello, pidió a la comunidad internacional reaccionar con unidad y solidaridad para vencer a este enemigo invisible. Hasta aquí las noticias. Les recuerdo que puede encontrar toda la información que aquí le acabamos de dar en el portal web de Noticias del Congreso y también en las redes sociales del canal del Congreso. Antes de concluir, le pedimos en la medida de lo posible quedarse en casa, pues aún estamos en la parte más alta de la pandemia. Se contabilizan a estas horas más de 16,000 casos activos y más de 9,000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Buen fin de semana.